Hola, tengo 68 años y vivo en San Antonio, Texas. La Navidad pasada, con mis tamales recién hechos en mano, llegué a la casa de mi hija esperando abrazos y celebración. En lugar de eso, toda mi familia me estaba esperando para decirme que mi presencia ya no era deseada, que era mejor que no participara de las fiestas familiares. Pero la verdad detrás de ese rechazo era mucho más cruel. Descubrí que mis propios hijos me querían hacer parecer senil para quedarse con mis propiedades y mi dinero. Hoy estoy aquí para contarte cómo esa humillación se convirtió en mi mayor liberación, como una abuela supuestamente, vieja y confundida, les demostró que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Comparto mi historia porque sé que hay otras mujeres mayores sufriendo manipulación de sus propios hijos, y si mi experiencia las ayuda a defenderse, todo habrá valido la pena. Si te conmueve mi historia, déjame tu comentario, dale like y suscríbete. ¿Sabes cuánto significa para mí saber que no estoy sola? Mi nombre es Rosa Elena Contreras, tengo 68 años y vivo en San Antonio, Texas, desde hace 40 años. Hoy quiero contarles una historia que nunca imaginé que viviría, una historia que transformó mi vida completamente y que tal vez pueda ayudar a alguien que se sienta tan invisible como yo me sentí. Si me están escuchando ahora, les pido que no me juzguen hasta conocer toda la verdad, porque lo que parece una historia de venganza es en realidad una historia de redescubrimiento y dignidad. Durante décadas fui la matriarca de mi familia. La que preparaba los tamales en Navidad, la que cuidaba a los nietos cuando mis hijos trabajaban, la que prestaba dinero sin preguntar cuándo lo devolverían. Vine de Monterrey cuando era joven, llena de sueños y con mi esposo que en paz descanse. Trabajé en fábricas, limpié casas, hice todo lo necesario para que mis 3 hijos tuvieran mejores oportunidades que nosotros. Creí que estaba construyendo un legado de amor y unión familiar. Qué equivocada estaba. ¿Alguna vez se han sentido completamente invisibles en su propia familia? ¿Han experimentado ese momento en que comprenden que todo lo que dieron no significa nada para quienes más aman? Yo viví ese momento una noche de diciembre que cambiaría mi vida para siempre. Y lo curioso es que ese momento, que pudo haberme destruido, terminó siendo mi salvación. Esta no es una historia fácil de contar. Hay momentos en los que todavía siento el dolor en el pecho, como si fuera ayer. Pero también hay momentos de una alegría tan profunda que nunca había experimentado antes. Porque aprendí algo fundamental: nunca es demasiado tarde para elegir tu propia felicidad, para reclamar tu dignidad, para recordar que antes de ser madre y abuela, eres una mujer con sueños y derechos. Les contaré sobre la noche en que mis propios hijos me dijeron palabras que ninguna madre debería escuchar. Les hablaré de los secretos que descubrí, de las traiciones que nunca imaginé, pero también de la transformación más hermosa de mi vida. Les mostraré cómo una mujer de 68 años, que pensaba que su vida ya estaba escrita, encontró el coraje para escribir un nuevo capítulo completamente diferente. Mi historia comienza y termina en Navidad, pero lo que sucedió en el medio fue una jornada que me llevó desde el dolor más profundo hasta una libertad que nunca supe que existía. Tuve que viajar miles de kilómetros, conocer nuevas amigas, aprender sobre mis derechos y enfrentar verdades dolorosas sobre las personas que más amaba. Pero cada paso de ese camino valió la pena. Sé que algunos dirán que fui egoísta. Que una madre siempre debe perdonar y olvidar. Que la familia es lo más importante sin importar qué. Durante toda mi vida creí eso. Puse las necesidades de mis hijos antes que las mías propias. Sacrifiqué mis sueños por los suyos. Guardé silencio cuando debía hablar. Pero llegó un momento en que comprendí que el amor no puede ser unilateral, que el respeto debe ser mutuo, y que la dignidad personal no es negociable. Esta historia también es para todas las abuelas, las madres, las mujeres que se sienten atrapadas en roles que ya no les quedan. Para aquellas que piensan que es demasiado tarde para cambiar. Para las que creen que deben aceptar cualquier trato porque así es como deben ser las familias. Estoy aquí para decirles que nunca es tarde. Que ustedes merecen respeto. Que su vida no terminó cuando se convirtieron en abuelas, sino que puede tener un nuevo comienzo lleno de posibilidades. Lo que están por escuchar es completamente real. Los nombres son reales, los lugares son reales, el dolor fue real, pero también lo fue la transformación. Así que acompáñenme en este viaje, desde aquella devastadora noche de Navidad hasta el momento en que recuperé no solo mi dignidad, sino también mi alegría de vivir. Era 24 de diciembre y el aroma de canela y piloncillo llenaba mi pequeño apartamento. Había pasado 3 días preparando mis famosos tamales de mole poblano, la receta que mi propia abuela me enseñó cuando era niña en Monterrey.
Mis manos todavía olían a masa de maíz mientras empacaba cuidadosamente las bandejas. Podía imaginar las caras de mis nietos al verme llegar, sus abracos, sus gritos de alegría. La Navidad siempre había sido mi momento favorito del año. Me puse mi mejor vestido, el azul marino que había comprado en una tienda de descuentos pero que me hacía sentir elegante. Me arreglé el cabello gris en un moño ordenado y rocié un poco del perfume que me regalaron el año anterior. Tomé las bandejas de tamales, todavía tibios, y conduje hacia la casa de mi hija mayor, Sandra. Toda la familia estaría allí, mis 3 hijos, sus esposas, mi yerno, y mis 6 preciosos nietos. El camino estaba decorado con luces navideñas. Las casas brillaban con colores festivos y podía escuchar villancicos sonando desde algunos hogares. Mi corazón latía con anticipación. Había comprado pequeños regalos para cada nieto, nada costoso porque mi pensión no daba para mucho, pero los había elegido con amor. ¿Cómo podía saber que esa noche mi mundo se desmoronaría? Toqué el timbre de la casa de Sandra. Podía ver a través de la ventana que todos estaban dentro. Vi a mis hijos, a sus familias, todos reunidos en la sala. Mi corazón se llenó de calidez. Pero cuando la puerta se abrió, no hubo sonrisas. Sandra me miró con una expresión que nunca le había visto antes. Fría. Distante. Como si yo fuera una extraña molesta. Mamá, necesitamos hablar, dijo sin siquiera saludarme. No me invitó a pasar. Simplemente se quedó allí, bloqueando la entrada. Detrás de ella podía ver a mis otros hijos, Roberto y Miguel, de pie en la sala. Ninguno se acercó a saludarme. Los nietos estaban en otra habitación, podía escuchar sus risas, ajenos a lo que estaba por suceder. Entré porque ella finalmente se hizo a un lado, pero el ambiente era pesado como nunca antes. Todos me miraban pero nadie hablaba. Dejé las bandejas de tamales en la mesa de la entrada, mis manos temblando ligeramente sin entender por qué. El silencio era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Fue Miguel, mi hijo menor, quien habló primero. Las palabras salieron de su boca como cuchillos afilados: tu presencia no es deseada en esta Navidad. Hemos decidido que sería mejor que no participes en las celebraciones familiares este año. Las palabras flotaron en el aire como si estuvieran escritas en fuego. Tu presencia no es deseada. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué? ¿Por qué?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Busqué explicaciones en sus rostros pero solo encontré miradas evasivas. Sandra murmuró algo sobre necesitar espacio como familia nuclear. Roberto habló de diferencias generacionales y métodos de crianza. Pero nada de lo que decían tenía sentido real. Eran excusas vacías, palabras que sonaban ensayadas. Miré a mis nueras, esperando encontrar aliados, pero 2 de ellas miraban hacia otro lado. Solo Carmen, la esposa de Miguel, parecía incómoda, pero no dijo nada. Los vi a todos allí, unidos contra mí, como si yo fuera el problema. Yo, que había sacrificado todo por ellos. Yo, que les había dado mi vida entera. El shock inicial me paralizó. Sentí como si el piso se moviera bajo mis pies. Todas las Navidades anteriores pasaron por mi mente como una película rápida. Años de preparar comidas, de cuidar niños enfermos, de prestar dinero que nunca me devolvieron, de estar siempre disponible sin importar qué. Y así me lo agradecían. Pude haberme derrumbado allí mismo. Pude haber llorado, suplicado, preguntado 1000 veces por qué. Pero algo dentro de mí, algo que ni siquiera sabía que existía, se endureció en ese momento. Décadas de ser invisible, de poner las necesidades de todos antes que las mías, de aceptar cualquier cosa para mantener la paz familiar, todo eso cristalizó en un momento de claridad absoluta. Los miré a todos lentamente, uno por uno. Vi la culpa mal escondida en algunos rostros, la frialdad calculada en otros. Y entonces hice algo completamente inesperado. Sonreí. No fue una sonrisa de alegría ni de tristeza. Fue una sonrisa de comprensión profunda, de liberación incipiente, de decisión tomada. Tomé mi bandeja de tamales todavía calientes y caminé hacia la puerta con la dignidad intacta. Que tengan una feliz Navidad, dije con voz firme. Y salí de esa casa sabiendo que nunca volvería a ser la misma mujer que había entrado. Esa noche en mi apartamento vacío fue la más larga de mi vida.
Las luces del arbolito navideño que había decorado con tanto cariño ahora parecían burlonas. Los tamales que traje de vuelta estaban fríos sobre mi pequeña mesa de cocina. Me senté frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que tenía desde que llegué a Estados Unidos y lloré como no lloraba desde que murió mi esposo. ¿Por qué? Esa pregunta resonaba en mi cabeza una y otra vez. ¿Qué había hecho tan terrible para merecer ese rechazo? Repasé mentalmente los últimos meses, buscando pistas, tratando de entender. Había sido la misma abuela de siempre. Cariñosa, disponible, generosa hasta donde mi pensión me permitía. No había peleado con nadie, no había causado problemas. Entonces, ¿por qué? No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía sus caras, escuchaba las palabras de Miguel. Tu presencia no es deseada. Me levanté varias veces, preparé té de manzanilla, recé el rosario, intenté encontrar paz. Pero no había paz posible con ese dolor en el pecho. Me sentía como si me hubieran arrancado el corazón y lo hubieran pisoteado. Cuando amaneció el día de Navidad, tomé una decisión. No me quedaría sentada llorando sin buscar respuestas. Necesitaba entender qué había pasado realmente. Así que comencé a buscar en lugares que normalmente no revisaba. Abrí gavetas viejas donde guardaba documentos importantes. Revisé estados de cuenta bancarios que solían llegar por correo. Y fue entonces cuando empecé a ver cosas extrañas. Había movimientos en mi cuenta de ahorros que no recordaba haber autorizado. Transferencias a nombres que reconocí inmediatamente, mis hijos. Pequeñas cantidades al principio, luego más grandes. Durante meses. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Seguí buscando y encontré más. Documentos sobre el terreno que mi esposo y yo compramos en Nuevo Laredo años atrás, nuestro mayor tesoro. Papeles que mostraban intentos de transferencia de propiedad. Llamé al banco después de las fiestas. La señorita que me atendió me informó que mi hija Sandra había sido agregada como cotitular de mi cuenta hacía 6 meses. Para emergencias, dijeron que yo había solicitado. Pero yo no recordaba haber firmado nada. Le pedí que me enviara copias de todos los documentos. Cuando llegaron por correo, vi una firma que se parecía a la mía pero no era exactamente igual. Los trazos eran diferentes, más temblorosos. Mi comadre Lupita vino a visitarme a principios de enero. Ella vive en Guadalajara pero había venido para pasar las fiestas con su familia aquí en San Antonio. Mientras tomábamos café de olla y pan dulce que compré en la panadería mexicana, ella mencionó algo casual. Vi que tu Sandra publicó en Facebook sobre administrar tu herencia. Qué bueno que les estás ayudando con eso. Las palabras de Lupita cayeron como bombas. ¿Mi herencia? Yo estaba viva y saludable. ¿De qué herencia hablaban? Le pedí que me mostrara la publicación en su teléfono. Aunque no uso mucho las redes sociales, pude leer lo que Sandra había escrito. Hablaba vagamente sobre responsabilidades familiares y cuidar de los bienes de mamá ahora que está mayor. Como si yo fuera incapaz de manejar mis propias cosas. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. La traición era más profunda de lo que había imaginado. No solo me habían rechazado en Navidad, sino que estaban actuando como si yo fuera senil, como si necesitara que ellos manejaran mi vida. Tenía 68 años, no 98. Estaba perfectamente lúcida, manejaba mi propio auto, pagaba mis cuentas, vivía independientemente. Lupita notó mi expresión y preguntó qué pasaba. Le conté todo. La exclusión de Navidad, las transferencias bancarias, los documentos sospechosos. Ella se indignó tanto como yo. Rosa, esto no está bien. Tienes que averiguar qué están tramando, me dijo con firmeza. Tenía razón. No podía simplemente quedarme de brazos cruzados. Los siguientes días fueron de investigación intensa. Llamé al abogado que había ayudado a mi familia por años, el señor Ramírez. Cuando mencioné que quería revisar los documentos de propiedad del terreno en Nuevo Laredo, él vaciló. Me dijo que mis hijos habían venido a consultarlo sobre procedimientos de procuración. Que le habían dicho que yo estaba teniendo problemas de memoria y confusión. Que necesitaban poder legal para proteger mis intereses. Problemas de memoria. Confusión. Las palabras me golpearon como bofetadas. Ellos habían creado una narrativa completa sobre mí siendo incapaz. Y el abogado,
Un hombre que conocía a mi familia desde que mis hijos eran pequeños, había comenzado a creerles. Le aseguré que estaba perfectamente bien y le pedí que no procediera con ningún documento sin mi presencia y aprobación directa. Él aceptó, pero pude notar su incomodidad. Esa noche, sentada en mi pequeña cocina con una taza de té entre las manos, comprendí la magnitud de lo que enfrentaba. Mis propios hijos estaban tratando de tomar control de mi vida y mis bienes. Habían fabricado una imagen de mí como una anciana confundida que necesitaba supervisión. Me habían excluido de la familia para poder operar sin mi interferencia. Y todo apuntaba a que lo habían planeado cuidadosamente. El dolor era inmenso, pero también sentía algo más. Enojo. Determinación. Por primera vez en décadas, sentí una claridad feroz sobre lo que necesitaba hacer. No iba a ser víctima. No iba a dejarme manejar como si fuera una niña. Había sobrevivido cruzar la frontera, criar 3 hijos, enviudar, trabajar en empleos difíciles. Era más fuerte de lo que ellos pensaban. Y entonces recordé algo. Antes de que me echaran de la casa de Sandra aquella noche de Navidad, yo había sonreído. Una sonrisa que salió de algún lugar profundo dentro de mí. En ese momento no entendí completamente qué significaba esa sonrisa. Pero ahora lo sabía. Era la sonrisa de alguien que acababa de decidir que ya no iba a ser invisible. Febrero llegó con días más largos pero con el mismo frío en mi corazón. Las mañanas las pasaba investigando, tomando notas, documentando todo. Había comprado un cuaderno especial donde escribía cada descubrimiento, cada fecha, cada transacción sospechosa. Me sorprendí a mí misma siendo tan organizada. Nunca había sido de las que llevaban registros detallados, pero ahora cada detalle importaba. Una tarde, mientras caminaba por el mercado mexicano cerca de mi apartamento, el aroma de tortillas recién hechas y cilantro fresco me transportó a Monterrey, a mi niñez. Compré ingredientes para hacer pozole, aunque sabía que solo lo comería yo. Mientras cocinaba, dejé que mi mente vagara. ¿Qué habría hecho mi propia abuela en esta situación? Ella era una mujer fuerte, de esas que no se dejaban pisotear por nadie. Me contaban historias de cómo defendió su tienda cuando hombres intentaron robarle, de cómo crió a 6 hijos sola cuando mi abuelo murió joven. Esa noche, algo cambió dentro de mí. Estaba comiendo mi pozole cuando sonó el teléfono. Era Carmen, la esposa de Miguel. Su voz sonaba nerviosa. Suegra, necesito hablar con usted pero no puedo hacerlo en casa. ¿Podemos vernos mañana en la cafetería junto a la biblioteca? Mi corazón latió más rápido. Carmen siempre había sido la más amable de mis nueras, pero también la más callada. Acepté encontrarme con ella. Esa noche apenas dormí imaginando qué tendría que decirme. ¿Serían más malas noticias? ¿O finalmente alguien me ayudaría a entender qué estaba pasando? A la mañana siguiente llegué temprano a la cafetería. El lugar olía a café recién hecho y pan dulce. Pedí un café con leche y me senté junto a la ventana, observando a la gente pasar. Cuando Carmen llegó, noté que se veía cansada, con ojeras marcadas. Se sentó frente a mí y antes de que pudiera decir nada, comenzó a llorar. Suegra, lo siento tanto. Yo no estuve de acuerdo con lo que hicieron en Navidad. Intenté convencer a Miguel de que estaba mal, pero él no me escuchó. Las palabras salían entre sollozos. Le di un pañuelo de mi bolsa y esperé a que se calmara. Cuando pudo hablar de nuevo, me contó cosas que me helaron la sangre pero que también confirmaron mis peores sospechas. Resulta que todo había comenzado meses atrás. Roberto, mi hijo del medio, tenía problemas graves de dinero. Había estado apostando en casinos de Las Vegas durante sus viajes de negocios. Debía cantidades enormes. Estaba desesperado. Fue él quien convenció a Sandra y Miguel de que necesitaban asegurar la herencia antes de que yo cometiera algún error financiero. Les vendió la idea de que yo estaba envejeciendo y que pronto no podría manejar mis asuntos. Carmen me explicó que habían tenido varias reuniones familiares de las que deliberadamente me excluyeron. En esas reuniones planearon cómo obtener acceso a mis cuentas, cómo convencer al abogado de preparar documentos de procuración, cómo crear evidencia de que yo estaba confundida. Incluso cancelaron algunas de mis citas médicas sin que yo supiera y luego le dijeron al doctor que yo las había olvidado. Todo era parte de construir una narrativa de incapacidad mental. Escuchar esto de labios de Carmen me partió el corazón de nuevo, pero también me dio algo invaluable,
confirmación. No estaba loca. No estaba imaginando cosas. Todo era real y había sido deliberado. Carmen sacó su teléfono y me mostró capturas de pantalla de mensajes entre mis hijos donde discutían estos planes. Había guardado evidencia, arriesgando problemas con su esposo, porque sabía que estaba mal. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, le pregunté. Carmen me miró con ojos llenos de lágrimas. Porque yo también tengo una madre, suegra. Y no podría vivir conmigo misma si permitiera que esto continuara. Usted siempre fue buena conmigo. Me acogió en la familia cuando me casé con Miguel. Me enseñó a hacer tamales. Cuidó a mis hijos cuando yo tuve que trabajar. No puedo traicionarla de esta manera. Nos quedamos en esa cafetería por horas. Carmen me dio todos los detalles que conocía. Me envió por correo electrónico las capturas de pantalla. Me advirtió que Roberto estaba presionando para vender el terreno en Nuevo Laredo lo más pronto posible para pagar sus deudas. También me dijo algo que no esperaba: Sandra había estado de acuerdo principalmente porque quería dinero para el negocio de su esposo que estaba fracasando. Solo Miguel parecía tener dudas, pero el peso de sus hermanos mayores lo había convencido. Cuando salí de esa cafetería, el sol de febrero brillaba con más fuerza. Tenía evidencia sólida ahora. Tenía una aliada dentro de la familia. Pero más importante, tenía claridad total sobre lo que enfrentaba. Esta no era una simple exclusión navideña por diferencias menores. Era un plan calculado para despojarme de mi autonomía y mis bienes. Esa tarde hice algo que nunca había hecho antes. Fui a la biblioteca pública y pedí ayuda para usar las computadoras. Una bibliotecaria joven y amable me enseñó lo básico. Busqué información sobre protección de ancianos, derechos legales, abuso financiero familiar. Cada artículo que leía describía exactamente lo que me estaba pasando. No estaba sola. Esto le sucedía a muchas personas mayores. Pero también leí historias de personas que habían recuperado su autonomía, que habían defendido sus derechos, que habían establecido límites con familiares abusivos. Y entonces vi un artículo sobre viajes para mujeres mayores, sobre grupos de empoderamiento, sobre redescubrir la vida en la tercera edad. Una foto en particular me llamó la atención: una mujer de mi edad sonriendo frente al mar, con los brazos abiertos, el cabello blanco volando con el viento. Se veía libre. Se veía feliz. Se veía viva. Algo dentro de mí despertó. Una semilla que había estado dormida por décadas comenzó a germinar. ¿Quién dijo que mi vida había terminado solo porque era abuela? ¿Quién estableció que debía aceptar cualquier trato de mi familia sin defenderme? ¿Cuándo había decidido que mis propios deseos y necesidades no importaban? La respuesta era clara: yo misma había aceptado esa narrativa. Pero ya no más. Esa noche, en lugar de llorar, comencé a hacer algo diferente. Abrí mi computadora vieja, la que apenas usaba, y comencé a buscar. Busqué destinos turísticos en México. Lugares que siempre había querido conocer pero nunca me había dado permiso de visitar. Las playas de Tulum, las ruinas de Chichén Itzá, los mercados de Oaxaca, las calles coloniales de Guanajuato. Imágenes hermosas llenaron mi pantalla y con cada foto, sentí que algo dentro de mí se expandía. ¿Y si simplemente me iba? ¿Y si tomaba el dinero que todavía controlaba y lo usaba para mí? Por décadas había ahorrado centavo a centavo, sacrificando gustos personales, comprando lo más barato, viviendo modestamente. ¿Para qué? ¿Para que mis hijos lo usaran para pagar deudas de casino y negocios fallidos? No. Ese dinero era mío. Lo había ganado con mi trabajo, con mi sudor, con años de sacrificio. Y merecía disfrutarlo. Por primera vez en meses, dormí profundamente. Soñé que caminaba por una playa con arena blanca entre los dedos de mis pies, el sol calentando mi piel, el sonido de las olas llenando mis oídos. Soñé que era libre. Marzo llegó con bluebonnets cubriendo los campos de Texas como un mar azul púrpura. Desde mi ventana podía ver el cambio de estación, la naturaleza renovándose. Y sentí que yo también necesitaba renovarme. Las últimas semanas habían sido de preparación silenciosa. Con la ayuda de Carmen, quien me llamaba discretamente para mantenerme informada, pude anticipar los movimientos de mis hijos. Roberto había encontrado un comprador interesado en el terreno de Nuevo Laredo.
estaba presionando al abogado Ramírez para acelerar los papeles de procuración. Sandra había comenzado a llamarme de vez en cuando, con una dulzura falsa que me revolvía el estómago, preguntando cómo estaba, si necesitaba ayuda con algo. Yo respondía con cortesía pero sin dar información. Cada llamada era calculada para crear la ilusión de que cuidaban de mí mientras planeaban quitarme todo. Un día, mientras tomaba té de manzanilla en mi pequeña cocina, mi celular sonó. Era una amiga de la iglesia, María del Carmen, invitándome a un evento especial. Había un grupo de mujeres mayores que se reunían mensualmente para compartir experiencias y apoyarse mutuamente. El próximo encuentro sería sobre independencia financiera en la tercera edad. Acepté ir, aunque normalmente evitaba este tipo de eventos. Algo me decía que debía estar allí. La reunión fue en el salón comunitario de la iglesia. Cuando llegué, vi a unas 20 mujeres de diferentes edades, todas mayores de 50. Algunas las conocía de vista, otras eran completamente nuevas para mí. Una trabajadora social joven dio una presentación sobre derechos de las personas mayores, cómo protegerse del abuso financiero familiar, recursos legales disponibles. Cada palabra que decía resonaba con mi situación. Después de la presentación, las mujeres comenzaron a compartir sus propias historias. Una señora de 72 años contó cómo sus hijos habían intentado declararla incompetente para controlar su pensión. Otra habló sobre cómo recuperó su autonomía después de años de manipulación familiar. Una más, viuda como yo, explicó cómo había aprendido a viajar sola y redescubrir la alegría de vivir. Sus palabras me llegaron al alma. No estaba sola. Otras habían pasado por esto y habían salido adelante. Al final del evento, la trabajadora social se acercó a mí. Señora Rosa, noté que estuvo muy atenta durante la charla. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarla? Y por primera vez desde aquella noche de Navidad, le conté todo a alguien que no era Carmen o Lupita. Le hablé de la exclusión, de las transferencias bancarias, de los intentos de procuración, del terreno en riesgo. Ella escuchó con atención profesional y luego sacó una tarjeta de su bolso. Necesita un abogado especializado en protección de ancianos, no el amigo de la familia que sus hijos pueden influenciar. Esta abogada es excelente y ha manejado casos exactamente como el suyo. La tarjeta tenía el nombre de Claudia Méndez, con una dirección en el centro de San Antonio. Guardé esa tarjeta como si fuera oro. Finalmente tenía un camino claro hacia adelante. Llamé a la abogada Méndez al día siguiente. Su asistente me dio una cita para esa misma semana. Cuando llegué a su oficina, me sorprendió encontrar a una mujer joven, quizás de 40 años, con una sonrisa cálida pero ojos que transmitían seriedad profesional. Le mostré todos los documentos que había reunido, todas las capturas de pantalla que Carmen me había dado, todos mis hallazgos de los últimos meses. La abogada Méndez revisó todo meticulosamente. Después de casi una hora, me miró directamente. Señora Contreras, usted tiene un caso muy sólido de intento de abuso financiero. Lo que sus hijos están haciendo es ilegal. Podemos detenerlo, pero necesitamos actuar rápido. Primero, vamos a asegurar todas sus cuentas y propiedades. Segundo, vamos a enviar cartas de cese y desista. Tercero, si es necesario, podemos proceder legalmente contra ellos. Escuchar que lo que sentía era válido, que no estaba exagerando, que había leyes que me protegían, fue como quitarme un peso de encima. Pero había algo más. Los honorarios de la abogada no eran baratos. Tendría que usar una parte significativa de mis ahorros. Vacilé por un momento. Ese dinero lo había guardado durante años para emergencias, para ayudar a mis hijos si lo necesitaban, para dejar algo de herencia. Pero entonces recordé, ellos ya estaban tratando de tomar ese dinero sin mi permiso. ¿Por qué no usarlo para defenderme? Adelante, le dije a la abogada Méndez. Haga lo necesario. Firmamos un contrato esa misma tarde. Ella comenzaría a trabajar inmediatamente. Me explicó que el proceso podría tomar meses, que habría confrontaciones difíciles, que mi familia no reaccionaría bien. Pero yo estaba lista. O al menos, eso creía. Esa noche, en lugar de sentir ansiedad, sentí algo diferente. Sentí poder. Por primera vez en décadas, yo estaba tomando decisiones sobre mi propia vida sin considerar primero qué pensarían mis hijos, sin preocuparme por mantener la paz familiar a costa de mi propio bienestar. Era aterrador pero también liberador.
Abrí mi computadora de nuevo y volví a esos sitios web de viajes. Las playas de Tulum brillaban en la pantalla. Las imágenes de Oaxaca con sus mercados coloridos y artesanías hermosas me llamaban. Y entonces vi algo que me llamó profundamente la atención: un retiro de 3 semanas para mujeres mayores en Guanajuato. Incluía talleres sobre empoderamiento personal, planificación financiera, yoga, cocina mexicana tradicional y excursiones culturales. El costo era considerable, pero tendría que usar más de mis ahorros. Leí la descripción una y otra vez. Redescubre quién eres más allá de tus roles familiares. Conecta con mujeres que comparten tu jornada. Aprende a poner tus necesidades primero sin culpa. Esas palabras me hablaban directamente. ¿Cuándo había sido la última vez que hice algo solo para mí? ¿Cuándo había sido la última vez que me di permiso de disfrutar sin sentir que debía justificarlo? Mi mano temblaba sobre el mouse. Era una decisión enorme. 3 semanas lejos. Gastar dinero en mí misma. Viajar sola por primera vez en mi vida. Pero entonces pensé en aquella noche de Navidad, en las caras de mis hijos rechazándome, en los planes que habían hecho a mis espaldas. Pensé en todas las veces que dije no a pequeños gustos para ahorrar cada centavo. Pensé en todos los sueños que dejé de lado porque una madre debe sacrificarse. Y algo dentro de mí gritó: basta. Hice clic en el botón de reservación. Llené el formulario con manos temblorosas. Cuando llegué a la parte de pago, vacilé solo un segundo antes de ingresar la información de mi tarjeta de crédito. La confirmación llegó a mi correo electrónico. Estaba hecho. En 6 semanas, estaría en Guanajuato comenzando una aventura que nunca había imaginado. Y antes de eso, visitaría Tulum, Chichén Itzá y Oaxaca. 3 semanas completas de descubrimiento y libertad. Esa noche dormí con una sonrisa en el rostro. Los días previos a mi viaje fueron una mezcla de nervios y emoción. La abogada Méndez había comenzado a trabajar en mi caso. Todas mis cuentas ahora tenían protección extra, nadie más que yo podía acceder a ellas. El terreno de Nuevo Laredo estaba asegurado legalmente bajo mi nombre exclusivo. Cartas formales habían sido enviadas a mis hijos notificándoles que cualquier intento de manipular mis finanzas sería perseguido legalmente. Las reacciones no se hicieron esperar. Sandra fue la primera en llamar, su voz una mezcla de sorpresa y enojo. Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué contrataste a una abogada? Solo estábamos tratando de ayudarte. Mantuve mi voz calmada pero firme. No necesito ese tipo de ayuda, Sandra. Estoy perfectamente capaz de manejar mis propios asuntos. Ella intentó insistir pero yo simplemente terminé la llamada. Fue la primera vez en mi vida que colgué el teléfono a uno de mis hijos. Roberto también llamó, su tono era más agresivo. Intentó hacerme sentir culpable, diciendo que estaba dividiendo a la familia, que estaba siendo influenciada por extraños. Pero yo ya no era la misma mujer que se había dejado manipular. Roberto, sé exactamente lo que estabas planeando. Sé de tus deudas de casino. Y no voy a permitir que uses el terreno que tu padre y yo compramos con tanto sacrificio para pagar tus errores. El silencio que siguió fue largo. Finalmente él murmuró algo sobre que me arrepentiría y colgó. Miguel fue diferente. Cuando él llamó, su voz sonaba avergonzada. Mamá, Carmen me contó que habló contigo. Yo nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Roberto nos convenció de que era lo correcto. Parte de mí quería consolarlo, decirle que todo estaba bien. Pero no lo estaba. Miguel, tú eres un adulto. Tomaste decisiones. Y esas decisiones me lastimaron profundamente. Ahora necesito espacio para sanar. Él comenzó a llorar en el teléfono pero yo mantuve mi posición. No era crueldad, era autoprotección. 2 semanas antes de mi viaje, fui a una tienda de ropa que normalmente consideraba demasiado cara. Siempre había comprado en tiendas de descuento, buscando lo más barato, porque ese dinero podía usarse para otras cosas más importantes. Pero ahora había decidido que yo era importante. Me probé vestidos de colores brillantes que nunca hubiera considerado antes. Un vestido blanco de algodón que fluía al caminar. Una blusa azul turquesa que resaltaba mis ojos. Sandalias cómodas pero bonitas. Me vi en el espejo de la tienda y casi no me reconocí. Me veía bien. Me veía viva.
La vendedora, una señora de mi edad, sonrió. Se ve hermosa, señora. ¿Es para una ocasión especial? Sí, respondí con confianza. Me voy de viaje. Sola. A conocer México. Su sonrisa se amplió. ¡Qué maravilloso! ¿Es su primera vez viajando sola? Asentí. Nunca es tarde para empezar, dijo ella con complicidad. Compré todo lo que me había probado. Cuando vi el total, mi primer instinto fue decir que era demasiado. Pero me mordí la lengua y pasé mi tarjeta. La semana antes del viaje fui al salón de belleza. Me arreglaron el cabello, quitando las puntas dañadas y dándole forma a mi cabello gris de una manera más moderna. Me hicieron manicura y pedicura por primera vez en años. La esteticista era una joven de origen mexicano que me preguntó sobre mi viaje. Cuando le conté mis planes, ella aplaudió. Mi abuela también viajó sola cuando tenía su edad. Dijo que fue lo mejor que hizo en su vida. Usted va a regresar transformada, ya verá. Transformada. Esa palabra resonó en mi mente. ¿Era posible transformarse a los 68 años? ¿O ya estaba definida para siempre como la abuela que cocinaba tamales y cuidaba nietos? Mirándome en el espejo del salón, con mi cabello recién arreglado y mis uñas pintadas de un color coral suave, comencé a creer que sí era posible. El día de mi partida llegó finalmente. Carmen vino a despedirme al aeropuerto. Suegra, estoy tan orgullosa de usted, me dijo abrazándome fuerte. Cuando regrese, las cosas van a ser diferentes. Ya verá. Le agradecí por su apoyo y por su valentía al ayudarme. Sin ella, habría sido mucho más difícil. El vuelo a Cancún fue mi primer vuelo sola en décadas. Mi esposo siempre manejaba todo cuando viajábamos. Ahora yo tenía que navegar el aeropuerto, encontrar mi puerta, abordar el avión. Había momentos de pánico cuando no estaba segura de qué hacer, pero también momentos de triunfo cuando lo resolvía por mi cuenta. Estaba aprendiendo que era más capaz de lo que creía. Cuando el avión despegó y vi San Antonio hacerse pequeño debajo de mí, sentí algo soltarse en mi pecho. Lágrimas corrieron por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. Estaba volando, literalmente y figuradamente. Dejando atrás el dolor, la traición, las expectativas, los roles que me habían definido toda mi vida. Volando hacia lo desconocido. Tulum me recibió con una explosión de color y sensaciones que nunca había experimentado. El mar Caribe era de un color turquesa tan intenso que parecía irreal. La arena era tan blanca y suave que se sentía como caminar sobre azúcar. El aire estaba perfumado con sal marina y flores tropicales. Me quedé en un pequeño hotel cerca de la playa, nada lujoso pero limpio y acogedor. Mi habitación tenía una pequeña terraza donde podía escuchar las olas toda la noche. Mi primer día en Tulum lo pasé simplemente caminando por la playa. Me quité mis sandalias nuevas y caminé descalza por la orilla, dejando que el agua tibia acariciara mis pies. Había parejas jóvenes, familias con niños, grupos de amigos, pero también otras mujeres solas como yo. Una de ellas, una señora de quizás 70 años con piel bronceada y sonrisa brillante, me saludó. ¿Primera vez aquí?, preguntó en un español con acento argentino. Primera vez, respondí. Le va a encantar. Este lugar sana el alma, dijo antes de continuar su caminata. Sana el alma. Esas palabras se quedaron conmigo mientras me sentaba en la arena a ver el atardecer. El sol descendía lentamente, pintando el cielo de naranjas, rosas y púrpuras. Nunca había visto un atardecer así. En San Antonio siempre estaba ocupada cocinando la cena, viendo telenovelas, haciendo llamadas a los nietos. ¿Cuándo fue la última vez que simplemente me senté a admirar la belleza del mundo? No podía recordarlo. Tal vez nunca lo había hecho. Esa noche cené en un restaurante pequeño frente al mar. Pedí pescado fresco a la parrilla con verduras y un agua de Jamaica. La comida era deliciosa, preparada con cuidado y presentada hermosamente. Mientras comía, observé a mi alrededor. Había gente de todas partes del mundo, hablando diferentes idiomas, riendo, disfrutando. Y yo estaba allí, sola pero no solitaria. Era una sensación completamente nueva. Estaba disfrutando mi propia compañía. Al tercer día en Tulum, tomé un tour a las ruinas mayas de Tulum.
El guía, un hombre maya local, explicaba la historia antigua con pasión. Caminamos por las estructuras de piedra que habían estado allí por siglos, contemplando el mar desde los acantilados. Los mayas eran navegantes expertos, explicaba el guía. No tenían miedo de explorar lo desconocido. Sus palabras resonaron conmigo. Yo también estaba explorando lo desconocido, no en el mar sino en mi propia vida. Después de Tulum, viajé a Chichén Itzá. La majestuosidad de la pirámide de Kukulcán me dejó sin palabras. Era imposible estar frente a esa estructura antigua sin sentir algo profundo. Toda la sabiduría, el trabajo, la fe que había ido en construirla. Y pensar que había estado a punto de no venir nunca, de conformarme con ver fotos en revistas mientras preparaba tamales en mi pequeña cocina. ¿Qué vida me habría perdido? En Oaxaca, el mundo se transformó de nuevo. Los mercados eran un festín para los sentidos. Colores vibrantes de textiles artesanales, el aroma de mole negro cocinándose en grandes ollas, el sonido de vendedores ofreciendo sus productos, el sabor de tlayudas recién hechas y mezcal suave. Compré regalos para mí misma, no para otros. Un rebozo de seda en tonos azules, un par de aretes de plata con diseños zapotecas, una bolsa tejida a mano. Cada compra era un acto de amor propio. Una tarde en Oaxaca, mientras tomaba chocolate caliente espumoso en el Zócalo, una mujer se sentó a mi lado. Entablamos conversación y descubrí que ella también viajaba sola. Era viuda, había perdido a su esposo hacía 3 años y decidió que la vida era demasiado corta para no perseguir sueños. Mis hijos pensaban que estaba loca, me confesó. Decían que una mujer de mi edad no debería andar sola por ahí. Pero he sido más feliz estos 3 años que en los 20 anteriores. Compartimos historias, risas y lágrimas. Cuando nos despedimos, sentí que había hecho una amiga verdadera. Finalmente llegué a Guanajuato para el retiro. El lugar era hermoso, una casa colonial convertida en centro de retiro, con patios llenos de bugambilias y fuentes de cantera. Conocí a las otras 12 mujeres que participarían. Venían de diferentes partes de México y algunos otros países latinoamericanos. Todas éramos mayores de 55, todas habíamos experimentado algún tipo de pérdida o transición, y todas buscábamos redescubrirnos. Los talleres eran reveladores. Aprendimos sobre planificación financiera para asegurar nuestra independencia. Sobre establecer límites saludables con familia. Sobre reconocer y sanar de abuso emocional. Sobre encontrar propósito en esta etapa de vida. Cada sesión era como quitarse capas de culpa y obligación que habían pesado sobre nosotras durante décadas. Llorábamos juntas, nos reíamos juntas, nos fortalecíamos juntas. Una actividad en particular me marcó profundamente. Nos pidieron que escribiéramos una carta a nuestro yo más joven, esa mujer que empezaba su vida adulta. En mi carta escribí: querida Rosa de 28 años, vas a ser fuerte, vas a criar hijos maravillosos, vas a sobrevivir pérdidas y dificultades. Pero por favor, no te olvides de ti misma en el proceso. Tu valor no está solo en lo que das a otros. Mereces alegría, descanso, sueños propios. Y nunca, nunca permitas que nadie te haga sentir invisible. Cuando leímos nuestras cartas en voz alta, no había un ojo seco en la habitación. Todas habíamos cometido el mismo error, desaparecer en nuestros roles de madres, esposas, cuidadoras. Todas estábamos aprendiendo que no era egoísmo cuidarnos a nosotras mismas. Era necesario. Era vital. Las noches en Guanajuato eran mágicas. Caminábamos por las calles coloniales, escuchando música de mariachis, viendo las luces reflejarse en la cantera rosa de los edificios. Comíamos en restaurantes locales, probando enchiladas mineras y guisos regionales. Visitamos el Museo de las Momias, subimos al monumento al Pípila para ver la ciudad desde arriba, exploramos el Teatro Juárez. Cada experiencia me llenaba de vida. Una instructora del retiro nos enseñó sobre el concepto de florecer en la tercera edad. Explicó que la sociedad nos enseña que la vida de una mujer tiene su pico en la juventud y luego es solo decline. Pero eso es mentira. Muchas mujeres florecen más plenamente después de los 50, liberadas de expectativas, más sabias, más seguras de sí mismas. Sus palabras plantaron algo en mi corazón. Yo podía florecer también. Ya estaba comenzando a hacerlo. El último día del retiro, cada una de nosotras compartió cómo había cambiado durante esas semanas. Cuando llegó mi turno,
Hablé sobre la mujer que había llegado a Tulum hace 3 semanas, asustada, herida, insegura de su valor. Y sobre la mujer que estaba ahora de pie frente a ese grupo, más fuerte, más clara, lista para reclamar su vida. Las otras mujeres aplaudieron y me abrazaron. Éramos un círculo de guerreras, cada una peleando su propia batalla por su dignidad y alegría. Las 3 semanas habían pasado como un sueño, pero habían sido completamente reales. Había visto lugares que solo existían en mi imaginación. Había hecho amigas de verdad. Había aprendido sobre mí misma. Había llorado viejas heridas y había comenzado a sanar. Había reído más en 3 semanas que en 3 años. Había probado comidas increíbles, había bailado, había cantado, había vivido. Cuando llegó el momento de regresar a San Antonio, sentí una mezcla de emociones. Parte de mí quería quedarse en ese mundo nuevo donde era solo Rosa, no mamá de, o abuela de, sino Rosa. Pero otra parte sabía que necesitaba regresar. Tenía asuntos que resolver, límites que establecer, una vida que reconstruir. Y ahora tenía la fuerza para hacerlo. El vuelo de regreso fue muy diferente al de ida. Ya no era la mujer nerviosa que no estaba segura de poder navegar sola el aeropuerto. Era una viajera experimentada, confiada, transformada. Cuando el avión aterrizó en San Antonio, miré por la ventana hacia mi ciudad. Se veía igual, pero yo era completamente diferente. Llegué a mi apartamento en una tarde de enero. El aire de Texas era fresco comparado con el calor tropical que había dejado. Mi pequeño espacio se veía exactamente como lo había dejado, pero ahora me parecía diferente. Más pequeño, más oscuro. Había vivido en mundos de color y luz durante 3 semanas, y este lugar parecía en comparación una jaula que yo misma había aceptado habitar por años. Mientras desempacaba mis maletas, cada objeto que sacaba traía recuerdos hermosos. El rebozo de Oaxaca, los aretes de plata, las fotos impresas que había mandado hacer del viaje. Colgué el rebozo en mi pared, un recordatorio constante de que ahora vivía de manera diferente. Los aretes me los puse inmediatamente, sintiendo su peso familiar en mis orejas. Las fotos las coloqué en un pequeño álbum que puse sobre mi mesa. Revisé mi teléfono que había usado muy poco durante el viaje. Había docenas de mensajes. Algunos de Carmen preguntando cómo estaba. Algunos de Lupita queriendo saber de mi aventura. Y también algunos de mis hijos. Los mensajes habían evolucionado con el tiempo. Los primeros días eran de confusión. Mamá, ¿dónde estás? ¿Por qué no contestas? Luego vinieron mensajes más urgentes. Necesitamos hablar contigo. Y finalmente, después de que Carmen les informó que estaba de viaje, mensajes de sorpresa e incredulidad. Lo que realmente cambió todo fue que Carmen había compartido algunas de mis fotos en su Facebook. Aunque yo no usaba mucho las redes sociales, ella me había etiquetado en varias imágenes con mi permiso. Fotos mías en Tulum con mi vestido blanco frente al mar, en las ruinas de Chichén Itzá sonriendo ampliamente, en Oaxaca con mi rebozo nuevo, en Guanajuato brindando con mis nuevas amigas. En cada foto se veía una mujer radiante, feliz, viva. Una mujer completamente diferente a la abuela invisible que ellos conocían. Carmen me llamó esa noche. Suegra, tiene que ver las reacciones a sus fotos. La gente no puede creer que sea usted. Todos comentan sobre lo hermosa que se ve, lo feliz que parece. Y sus hijos, bueno, ellos están en shock. Me reí por primera vez desde que había regresado. Que estén en shock. Esa era la idea. Durante los siguientes días me concentré en reacomodarme a la vida en San Antonio, pero con una perspectiva completamente nueva. Seguí los ejercicios que había aprendido en el retiro. Meditación matutina, caminar por el vecindario apreciando la belleza pequeña, cocinar para mí sin apurarme. Ya no veía estas actividades como pérdidas de tiempo sino como inversiones en mi bienestar. Una tarde, 2 semanas después de mi regreso, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, allí estaba Miguel con su esposa Carmen. Él se veía avergonzado, nervioso. Carmen me guiñó un ojo. Hola mamá, dijo Miguel suavemente. ¿Podemos hablar? Los dejé pasar pero no ofrecí café ni pan dulce como habría hecho antes automáticamente. Esta vez ellos tendrían que pedir si querían algo. Nos sentamos en mi pequeña sala y hubo un silencio incómodo. Finalmente Miguel habló. Mamá, vi tus fotos.
Te ves tan diferente. Tan feliz. Y me di cuenta de que no te había visto así en años. Quizás nunca. Sus palabras me tocaron, pero mantuve mi compostura. Es cierto, Miguel. No había sido feliz en años. Y gran parte de eso fue por cómo me trataron. Él bajó la mirada. Lo sé. Lo siento mucho. Dejé que Roberto nos convenciera de cosas terribles. Pensé que estábamos protegiendo tu futuro, pero en realidad estábamos tratando de controlarte y robarte. La honestidad brutal de sus palabras me sorprendió. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este cambio de corazón?, pregunté. Carmen intervino. Porque les mostré todas las evidencias que había guardado. Todos los mensajes, todos los planes. Y también porque cuando vieron sus fotos, cuando vieron cuán feliz estaba usted sin ellos, se dieron cuenta de lo que habían perdido. No una madre débil que necesitaba control, sino una mujer fuerte que eligió liberarse de ellos. Miguel comenzó a llorar. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Pero quiero que sepas que estoy en terapia ahora. Estoy tratando de entender por qué permití que esto pasara. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para reconstruir tu confianza, si es que me das esa oportunidad. Miré a mi hijo menor, el bebé que había cargado, criado, amado incondicionalmente. Parte de mí quería abrazarlo y decirle que todo estaba olvidado. Pero la mujer que había pasado 3 semanas redescubriéndose sabía que eso sería un error. Miguel, aprecio tu disculpa. Pero las palabras son fáciles. Las acciones son lo que importa. Vamos a tener que reconstruir lentamente. Y va a ser en mis términos, no en los tuyos. Carmen sonrió con aprobación. Miguel asintió, limpiándose las lágrimas. Lo entiendo, mamá. Haré lo que sea necesario. Hablamos un poco más sobre límites, expectativas, el proceso legal que todavía estaba en curso. Cuando se fueron, me senté en mi sillón sintiendo emociones complejas. No era felicidad completa, pero tampoco era el dolor de antes. Era algo nuevo, esperanza cautelosa. Los días siguientes trajeron más contactos. Sandra llamó solicitando una reunión. Su tono ya no era manipulador sino humilde, casi suplicante. Acepté verla, pero en un lugar neutral, una cafetería en el centro. Cuando llegó, se veía cansada, envejecida. Mamá, tienes derecho a odiarme, comenzó sin preámbulos. Lo que hicimos fue imperdonable. Le pregunté directamente, ¿por qué, Sandra? ¿Cómo pudiste planear quitarme mi autonomía? Yo te crié, te di todo lo que pude. Ella rompió en llanto. Porque estaba asustada. El negocio de mi esposo está fracasando. Estamos por perder la casa. Y cuando Roberto sugirió que podríamos usar tu dinero, sonó como una solución fácil. Nos convencimos de que estábamos haciendo lo correcto, que tú no necesitabas tanto dinero, que de todas formas sería nuestro algún día. La falta de empatía en esas palabras, incluso mientras se disculpaba, me dolió. Sandra, yo trabajé 40 años para tener ese dinero. Crucé la frontera con nada. Tu padre y yo construimos todo desde cero. Ese dinero es producto de nuestro sudor y sacrificio. Y tengo todo el derecho de usarlo como yo quiera, incluso si eso significa gastarlo todo en mí misma. Ella asintió, todavía llorando. Lo sé, mamá. Lo sé ahora. Ver tus fotos me partió el corazón. Te veías tan libre, tan feliz. Y me di cuenta de que durante años te habíamos tratado como un recurso, no como una persona. Como alguien que existía solo para servir nuestras necesidades. Nunca pensamos en tus sueños, en tu felicidad. Le dije lo mismo que a Miguel. Las disculpas eran un comienzo, pero necesitaba ver cambios reales. Necesitaba tiempo. Necesitaba que respetaran los límites que yo establecería. Ella aceptó todo, prometiendo hacer mejor. El tiempo diría si era genuina o simplemente estratégica. Por ahora, yo mantendría mis defensas en alto. Roberto fue el último en contactarme. No pidió reunirse, sino que envió una carta, escrita a mano. En ella, confesaba todo. Sus problemas de juego, sus deudas masivas, cómo había manipulado a sus hermanos. Pedía perdón, pero también reconocía que probablemente no lo merecía. Decía que estaba buscando ayuda profesional para su adicción.
La carta terminaba con: mamá, no espero que me perdones. Solo quiero que sepas que fuiste una madre ejemplar y que fui yo quien falló, no tú. Leí la carta varias veces. Había algo genuino en su tono, una rendición que no había en las interacciones con mis otros hijos. Decidí responderle, también por carta. Le agradecí su honestidad y le dije que esperaba que encontrara la ayuda que necesitaba. Pero también fui clara, recuperar mi confianza tomaría años, si es que alguna vez sucedía. Por ahora, mantendrían distancia mientras él trabajaba en su recuperación. 2 meses después de mi regreso, la abogada Méndez me llamó. Señora Contreras, es hora de tener una reunión familiar formal. Necesitamos establecer legalmente la situación de sus bienes y asegurarnos de que todos entienden las consecuencias de lo que intentaron hacer. Mi estómago se apretó. Sabía que este momento llegaría, pero eso no lo hacía más fácil. La reunión fue programada en la oficina de la abogada. Todos debían estar presentes, mis 3 hijos, mi abogada, y yo. Pasé la noche anterior sin dormir, ensayando mentalmente lo que diría. Me puse uno de mis vestidos nuevos, el azul turquesa, y los aretes de plata de Oaxaca. Me maquillé ligeramente y me arreglé el cabello. Quería que vieran a la nueva Rosa, no a la abuela sumisa que conocían. Cuando llegué a la oficina, mis hijos ya estaban allí. Las expresiones en sus caras cuando me vieron fueron memorables. Sorpresa, admiración, incluso algo de miedo. Ya no era la mujer pequeña encorvada que conocían. Estaba erguida, bien vestida, con una confianza que irradiaba de cada poro. Carmen, que me acompañó como apoyo moral, me apretó la mano brevemente antes de entrar. La abogada Méndez comenzó la reunión con profesionalismo directo. Presentó toda la evidencia recopilada, las transferencias bancarias no autorizadas, los intentos de obtener procuración bajo pretensiones falsas, los planes documentados para vender propiedades, las mentiras sobre mi salud mental. Cada pieza de evidencia fue colocada sobre la mesa como cartas en un juego donde yo tenía la mano ganadora. Mis hijos se hundían en sus sillas con cada revelación. Lo que ustedes intentaron hacer, explicó la abogada Méndez con voz firme, constituye abuso financiero de ancianos. Es un crimen serio. La señora Contreras tiene toda la base legal para proceder con cargos criminales si así lo desea. El silencio que siguió era denso. Sandra lloraba silenciosamente. Roberto miraba al piso. Miguel me miraba con ojos suplicantes. Entonces fue mi turno de hablar. Me puse de pie, mis manos ligeramente temblorosas pero mi voz firme. Cuando me echaron de su casa aquella noche de Navidad, algo dentro de mí murió. La madre que había sido toda mi vida, esa mujer que ponía a sus hijos antes que todo, que se sacrificaba sin preguntar, esa mujer desapareció. En su lugar nació alguien nuevo. Alguien que entendió que el amor no puede ser unilateral, que el respeto debe ser mutuo, y que ninguna cantidad de lazos de sangre justifica el abuso. Continué, las palabras fluyendo más fácilmente ahora. Descubrí que estaban planeando. Supe de las mentiras, de la manipulación, del intento de robarme no solo mi dinero sino mi dignidad y autonomía. Y tuve que tomar una decisión, ¿me quedo en el papel de víctima o reclamo mi poder? Hice una pausa, mirando a cada uno de mis hijos. Elegí reclamar mi poder. Y mientras ustedes esperaban que me quedara llorando en casa, yo estaba descubriendo que tengo derecho a vivir plenamente, a gastar mi dinero en mí, a perseguir mis propios sueños. Saqué mi teléfono y les mostré algunas de las fotos de mi viaje. Fotos que muchos habían visto en redes sociales pero que ahora les mostraba directamente. Esta soy yo en Tulum, sintiendo arena entre mis dedos por primera vez. Esta soy yo en Chichén Itzá, maravillándome ante la historia. Esta soy yo en Oaxaca, comprando cosas hermosas para mí misma sin sentir culpa. Y esta soy yo en Guanajuato, aprendiendo que nunca es demasiado tarde para florecer. Cada foto era una declaración de independencia. Me preguntarán por qué no procedí legalmente contra ustedes, continué. No fue por debilidad. Fue porque decidí que mi energía era mejor invertida en vivir mi vida que en castigar la de ustedes. Pero eso no significa que todo está olvidado. Hay consecuencias para lo que hicieron. La abogada Méndez asintió y presentó documentos nuevos. Mis bienes estaban ahora protegidos en un fideicomiso revocable que solo yo controlaba. Había removido a todos mis hijos como beneficiarios hasta que demostraran, a través de acciones sostenidas durante años, que habían cambiado genuinamente.
El terreno en Nuevo Laredo permanecería bajo mi control exclusivo. Y había establecido un fondo para mis nietos que ellos no podrían tocar. Pero hay más, agregué. A partir de ahora, mi presencia en sus vidas es un privilegio que pueden perder, no un derecho que pueden dar por sentado. Las reuniones familiares sucederán si yo quiero y cuando yo quiera. Los llamaré si deseo hablar. Visitaré cuando me sienta bienvenida genuinamente. Ya no soy la abuela disponible en todo momento. Tengo mi propia vida ahora, mis propios planes, mis propios sueños. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Pasé 68 años siendo invisible en mi propia familia. Eso terminó. Sandra fue la primera en hablar, su voz apenas un susurro. Mamá, ¿hay alguna posibilidad de que nos perdones algún día? La miré largamente antes de responder. No lo sé, Sandra. El perdón no es algo que pueda forzarse. Requiere tiempo, requiere cambio real de su parte, requiere reconstruir confianza. Tal vez algún día. Pero ese día no es hoy. Hoy solo puedo ofrecerles la oportunidad de demostrar que pueden ser mejores. El resto depende de ustedes. Roberto finalmente levantó la vista. Mamá, sé que no merezco decir esto, pero quiero que sepas que estás en lo correcto. Fuimos terribles. Y ver cómo floreciste sin nosotros, cómo te transformaste, me hizo darme cuenta de cuánto te habíamos estado conteniendo. Sus palabras eran sinceras, podía sentirlo. Estoy orgulloso de ti, mamá. Sé que es extraño decirlo después de todo lo que hicimos, pero estoy orgulloso de que hayas encontrado el coraje de elegirte a ti misma. Miguel añadió, con voz temblorosa. Mamá, he estado reflexionando mucho. Y me di cuenta de que nunca te pregunté qué querías tú. Nunca te pregunté sobre tus sueños, tus miedos, tus esperanzas. Solo asumí que existías para servirnos. Quiero aprender a ser mejor hijo, si me dejas intentarlo. Sus palabras me conmovieron, pero mantuve mi postura. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Todos ustedes tienen trabajo que hacer, no solo en ganarse mi confianza de nuevo, sino en convertirse en mejores personas. Y yo tengo mi propio trabajo, seguir construyendo esta nueva vida que he comenzado. La abogada Méndez concluyó la reunión con instrucciones claras sobre lo que sucedería si intentaban violar los nuevos términos. Las consecuencias legales serían severas e inmediatas. Cuando salí de esa oficina, con Carmen a mi lado, sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. Lo había hecho. Había confrontado a mis hijos, había establecido límites claros, había reclamado mi poder. El camino hacia adelante seguía siendo incierto, las relaciones familiares todavía estaban dañadas, pero yo estaba firme en mi nueva posición. Ya no era la abuela invisible que aceptaba cualquier trato. Era Rosa Elena Contreras, una mujer de 68 años que había descubierto que su vida todavía tenía capítulos hermosos por escribir. Han pasado 6 meses desde aquella reunión en la oficina de la abogada. La primavera llegó a San Antonio llenando la ciudad de flores y vida nueva. Desde la ventana de mi apartamento, que ahora he decorado con textiles mexicanos coloridos y fotos de mis viajes, observo el mundo con ojos diferentes. Ya no veo cada día como una obligación sino como una oportunidad. Las relaciones con mis hijos están mejorando lentamente, muy lentamente. Miguel me llama cada semana sin falta, compartiendo cómo le va en terapia, preguntándome sobre mi vida sin esperar que gire alrededor de la suya. Carmen y él me invitaron a cenar el mes pasado, y por primera vez no me pidieron que cocinara o trajera algo. Ellos prepararon todo y me trataron como invitada de honor. Fue un pequeño paso pero significativo. Sandra está trabajando en sí misma también. Consiguió un trabajo de medio tiempo para ayudar con sus finanzas sin depender de mí. Me ha escrito varias cartas pidiendo perdón, no solo por lo que hizo sino por todos los años de darme por sentado. Le respondí algunas de esas cartas, reconociendo su esfuerzo pero manteniéndome firme en mis límites. La confianza toma tiempo en reconstruirse. Roberto está en un programa de recuperación para su adicción al juego. Me envía actualizaciones mensuales de su progreso. No he respondido a todas pero las leo con esperanza cautelosa. Quizás algún día podamos tener una relación real de nuevo. Por ahora, mantengo distancia saludable. Mis nietos son otra historia. Los mayores, que tienen edad suficiente para entender algo de lo que pasó, me han buscado directamente. Me escriben mensajes,
comparten sus vidas conmigo, me invitan a sus eventos escolares. Estoy reconstruyendo relaciones con ellos en mis propios términos, no como la abuela que existe solo para servir, sino como una persona con vida propia que también disfruta pasar tiempo con ellos cuando su agenda lo permite. Los más pequeños simplemente me extrañan y me lo dicen con esa honestidad brutal de los niños. Abuela, ¿por qué ya no vienes tanto? Y les explico, en palabras que pueden entender, que la abuela también tiene su propia vida ahora, sus propias actividades y amistades. Porque sí, tengo amistades ahora. Verdaderas amistades. Las mujeres que conocí en el retiro de Guanajuato nos mantenemos en contacto. Tenemos un grupo de chat donde compartimos nuestras victorias y desafíos diarios. Algunas vivimos cerca y nos reunimos mensualmente para cenar, conversar, reír. El mes pasado fuimos juntas a un concierto de música mexicana tradicional. El próximo mes planeamos un viaje corto a las montañas de Nuevo México. Tener amigas a esta edad, personas que me valoran por quien soy y no por lo que puedo hacer por ellas, es un regalo que nunca esperé. También me uní al grupo de mujeres mayores en la iglesia, ese grupo donde conocí a la trabajadora social que me conectó con la abogada Méndez. Ahora no solo asisto sino que cofacilito algunas sesiones. Comparto mi historia con otras mujeres que están pasando por situaciones similares. Les muestro mis fotos de Tulum y Oaxaca. Les digo que nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. Ver sus caras cuando entienden que tienen opciones, que tienen poder, que merecen respeto, es increíblemente gratificante. He descubierto nuevas pasiones. Tomé un curso de fotografía en el centro comunitario y ahora voy por el vecindario capturando momentos hermosos. Las flores silvestres que crecen en grietas del pavimento. El atardecer reflejado en ventanas. Los niños jugando en parques. Cada foto es un recordatorio de que la belleza existe si tomamos tiempo de notarla. Algunos fines de semana voy a mercados de artesanos locales, apoyando a creadores mexicanos y chicanos, agregando piezas únicas a mi apartamento que ahora se siente más como un hogar que amo, no una prisión que tolero. Planear mi próximo viaje me llena de emoción. Esta vez iré a Guatemala por 2 semanas. Visitaré el lago de Atitlán, conoceré los mercados de Chichicastenango, exploraré las ruinas de Tikal. He encontrado otro retiro de mujeres, este enfocado en textiles tradicionales mayas. Aprenderé técnicas ancestrales de tejido. La idea de seguir aprendiendo, explorando, creciendo a mi edad me emociona de maneras que nunca imaginé posibles. La Rosa de hace un año habría considerado esto imposible, irresponsable, egoísta. La Rosa de ahora lo ve como esencial, merecido, vital. Financieramente estoy bien. Seguí los consejos del retiro sobre planificación financiera. Contraté a una asesora que me ayudó a organizar mis recursos para maximizar mi pensión y ahorros sin depender de mis hijos. El terreno en Nuevo Laredo lo he decidido conservar por ahora, como recordatorio de lo que mi esposo y yo construimos juntos, como herencia para mis nietos directamente cuando yo ya no esté. Pero también he decidido que una porción significativa de mis recursos la gastaré en vivir plenamente estos años que me quedan. No sé cuánto tiempo tengo, nadie lo sabe. Pero lo que sea que me quede, lo viviré con alegría y propósito. La lección más importante que aprendí es esta: el amor verdadero incluye amor propio. Durante décadas creí que ser buena madre y abuela significaba sacrificar todo, incluyendo mi propia felicidad y dignidad. Pero ese tipo de sacrificio no honra a nadie. No ayudó a mis hijos a ser mejores personas, de hecho, les permitió creer que podían usarme sin consecuencias. Y ciertamente no me ayudó a mí. El amor verdadero requiere límites, respeto mutuo, y el reconocimiento de que todos en una relación tienen valor y necesidades legítimas. También aprendí que nunca es demasiado tarde para cambiar tu vida. A los 68 años, cuando muchos piensan que la vida está prácticamente terminada, yo encontré un nuevo comienzo. Descubrí pasiones que no sabía que tenía. Formé amistades genuinas. Establecí límites que me protegen. Recuperé mi dignidad. Si yo pude hacerlo, cualquiera puede. La edad es solo un número. Lo que importa es si tienes el coraje de elegirte a ti mismo cuando es necesario. ¿Me arrepiento de cómo manejé las cosas? A veces me pregunto si debí intentar hablar con mis hijos antes, si debí establecer límites décadas atrás. Pero luego recuerdo que hice lo mejor que pude con el entendimiento que tenía en ese momento. Y cuando finalmente tuve la claridad para actuar, lo hice con firmeza y dignidad. Eso es lo que importa.
¿Perdonaré completamente a mis hijos algún día? Honestamente no lo sé. El perdón es un proceso, no un evento. Algunos días siento que estoy cerca. Otros días el dolor regresa con fuerza. Pero he aprendido que el perdón no significa olvidar o pretender que nada pasó. Significa liberarme del peso de la amargura mientras mantengo límites saludables que me protegen de ser lastimada de nuevo. Mis hijos tendrán que ganarse mi confianza a través de años de acciones consistentes. Y si nunca lo logran completamente, también está bien. Mi felicidad ya no depende de ellos. Las navidades pasadas las celebré con mis nuevas amigas del grupo de mujeres. Hicimos una cena compartida donde cada una trajo platillos de sus regiones de origen. Compartimos historias, cantamos villancicos, nos reímos hasta que nos dolía el estómago. Cuando me fui a casa esa noche, mi corazón estaba lleno de una manera que no lo estaba en navidades pasadas, rodeada de familia que me daba por sentado. Esta Navidad próxima, Miguel y Carmen me han invitado a su casa. He aceptado, pero también he dejado claro que si siento que están cayendo en viejos patrones, me iré sin vacilar. Mis límites son firmes ahora. Ya no me sacrifico para mantener una paz falsa. A menudo pienso en aquella noche, hace más de un año, cuando toqué el timbre de la casa de Sandra cargando tamales calientes y llena de anticipación navideña. Pienso en la mujer que yo era entonces, tan desesperada por amor y aceptación que toleraba cualquier cosa. Y luego me veo ahora, sentada en mi apartamento decorado con colores vibrantes, planeando mi próximo viaje, rodeada de fotos de aventuras y nuevas amigas, sintiendo una paz profunda que viene de vivir auténticamente. La transformación ha sido tan completa que a veces me cuesta creer que soy la misma persona. Pero sí lo soy. Siempre fui esta mujer fuerte, capaz, valiosa. Simplemente la había enterrado bajo capas de expectativas, obligaciones y el miedo de ser egoísta. Tuve que perderlo todo para encontrarme a mí misma. Tuve que ser rechazada por mi familia para descubrir que mi valor no dependía de su aceptación. Tuve que viajar miles de kilómetros para entender que el viaje más importante era el interno. Y tuve que envejecer hasta los 68 años para finalmente aprender a vivir. Qué irónico y qué hermoso. Mi historia comenzó con un rechazo pero se transformó en una liberación. Empezó con dolor pero floreció en alegría. Inició con un final pero resultó ser un nuevo comienzo. Y si alguien me preguntara ahora si cambiaría algo, si preferiría no haber pasado por todo ese dolor, mi respuesta sería clara: no cambiaría nada. Porque ese dolor me llevó a esta libertad. Esa traición me enseñó mi valor. Ese rechazo me regaló a mí misma. Soy Rosa Elena Contreras. Tengo 68 años. Soy madre, abuela, pero principalmente soy yo. Y mi vida apenas está comenzando.